Perfecto. Nuevamente los saludo. Mi nombre es Jason Esteban Peña Díaz. Los saludo desde Yopal, Casanare, Colombia. Soy tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas con una trayectoria de más o menos 10 años de experiencia, docente universitario de la FUCS. Por democracia se hizo una votación para elegir el protocolo que vamos a desmenuzar el día de hoy, ¿vale? El protocolo seleccionado fue la angiotomografía cerebral. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión. Antes de iniciar, me gustaría saludar a las personas que se encuentran en este taller, que es una dinámica que estamos manejando. Cualquier persona puede participar. Me gustaría conocerlos, saber de dónde se conectan, de qué país y qué experiencia tienen en el área. Entonces me gustaría iniciar por Andrés Vergara. Buen día, estimado colega. ¿De dónde te conectas, Andrés? Hola, buenas tardes. Hola, colega, te escuchamos. Hola, ¿qué más? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Bueno, soy de Colombia, es Barranquilla Atlántico, y bueno, estoy actualmente cursando cuarto semestre de la carrera de técnico de radiología. Una carrera súper fascinante, trabajo en una clínica por el cual me llamó mucho la atención esta área asistencial súper fascinante. Bueno, en cada momento enriqueciéndome pues con los contenidos que envías. Y bueno, de nada, pues excelente con este tema que vamos a abordar, y pues para que todos que podamos aprovechar este tiempo y obtener más conocimiento. Excelente, Andrés. Andrés, bienvenido. Este es tu espacio académico. El grupo también está a disposición tuya y tenemos libros, mucha literatura para que puedas fortalecer tus conocimientos. Por otro lado, vamos con Angie Mariana Andrade. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Angie, ¿de dónde nos escribes? ¿De dónde te conectas? ¿De dónde eres? De Pitalito Huila. Ah, súper, colombiana también. Sí, ¿Eres tecnóloga, estudiante? no, tecnóloga. Tecnóloga. ¿En qué Sí. áreas te desenvuelves? En tomografía, rayos X y mamografía. Tomografía. ¿Cuántos años de experiencia tienes en tomografía? No, poquita, solamente un año. Ah, bueno, perfecto, tranquila, no pasa nada. Aquí lo que vamos a hacer es fortalecer conocimientos. Alguien muy especial está conectada, Claudia Díaz, una de las pioneras en construir los conocimientos de Jay. Hola, mi Clau, cuéntanos, ¿de dónde te conectas? Hola, Jay, buenas tardes. Qué pena de pronto hacerte cortar un poquito la llamada, que voy con carretera. Vale, tranquila. Mi nombre es Claudia Díaz, tecnóloga en radiología, llevo ya unos 11 años de experiencia y manejo pues tomografía, mamografía, radiología, densitometría, algunos estudios especiales. Súper, Igual, ahí conectada pues para que sigamos reforzando estos conocimientos del pueblo. excelente, así es. Excelente, gracias, mi Clau. Claudia es una de las pioneras en darme instrucciones hace varios años ya. Qué bueno tenerte aquí, Claudia, qué bueno contar contigo. Ernesto López, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jay. Mucho gusto. Mucho Soy gusto. estudiante de quinto año de Radiología e Imágenes en El Salvador. Un Súper. placer saludarte, sí. Eh, y nada, agradecerte también por este espacio tan importante que nos has permitido, pues, estar, seguir formándonos en conocimiento y aprendiendo siempre, todos los días. Gracias a ustedes por comprometerse, por querer aprender, ser buenos profesionales. Luz Dari, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz. Yo soy de Villavicencio Meta, Colombia. Llevo un año como tecnóloga en radiología y mamografía. En tomografía no he empezado. excelente, Luz, pero cuando inicies ya vas a tener las bases sólidas
para desenvolverte en esta bonita área. Jennifer Piragauta. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Hola Jay. Soy de Colombia, Yopal Casanare. Un año de experiencia. Rayos X. Por ahora tomografía no. Ah, bueno, Jennifer fue compañera mía aquí en Yopal Casanare. Entonces, este escenario es para que solidifiques esas bases teóricas y prácticas, porque vamos aquí también llevar la teoría a la práctica al finalizar la sesión teórica, lo Sí, cual sí. te va a permitir pues afianzarte más en esta modalidad. Sí, señor. Jimmy Jonathan. Jimmy dice, un gusto Jay, soy de Perú, egresado de la carrera de tecnología médica en radiología, me desenvuelvo en rayos X, tomografía, poquito tiempo, un mes. Ah, bueno Jimmy, aquí lo que vamos a hacer es construir conocimientos, no te preocupes. Bueno, todos pueden participar sin miedo. Michelle, saludos colega. Cuéntanos, ¿de dónde te conectas, Michelle? Bueno, Neikel Arcila, perdón. Y Valentina Carbacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos, colega. Buenas tardes. Soy de Venezuela, licenciado en radioimagenología. Ahorita más que todo en desintometría y rayos X. Excelente, colega. Saludos a todos los colegas de Venezuela. ¿Tienes experiencia en tomografía? Solamente teoría es que he visto, no he hecho las prácticas todavía. Tengo un año recién graduado. Listo, perfecto, tranquilo. Quisiera hacer estudios y aprender mucho más sobre la tomografía. Listo, estimado colega. Aquí lo vas a hacer. En esta comunidad vas a aprender bastante. Aquí nos gusta compartir conocimientos. Y por último se nos conectó otro colega, Josmar Ramírez. Josmar, saludos desde Colombia. Nos gustaría saber de dónde te conectas. Ah, bueno, Valentina nos compartió por acá. Buenas tardes, Jay. Soy de Santiago de Chile. Llevo 3 años en las áreas de tomografía, rayos X y mamografía. Excelente. Saludos a todos los colegas chilenos. Un abrazo fuerte. Y Josmar, ¿ibas a hablar? Sí, buenas tardes. Yo también soy de Venezuela, recién graduada también. Y también. Excelente. Ah, bueno, qué bueno. Me alegra mucho tenerlos en este espacio académico. Ahora, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a iniciar desde aspectos teóricos, ¿listo? El tema que vamos a abordar por elección del público es la angiotomografía cerebral. Esta sesión va a quedar grabada y va a ser publicada esta noche por YouTube para que la compartan con sus colegas, con más estudiantes que puedan tener acceso a estos conocimientos. Entonces, el tema a abordar es la angio-TC, cerebral. Listo. ¿Cuál es la estructura de importancia en la tomografía cerebral? El polígono de Willis. El objetivo de este estudio es poder visualizar adecuadamente todas las estructuras que conforman el polígono de Willis. Listo, importante, importantísimo este tema ahorita que veamos cerebral. Gracias, listo.
Ahorita que veamos las estructuras que conforman el polígono de Willis, porque en ocasiones solemos enviar reconstrucciones con estructuras de gran importancia recortadas, más que todo a nivel de los peñascos, que es donde es un reto reconstruir, ya que por la densidad de los peñascos, en algunos equipos con poca tecnología, que no tengan herramientas de sustracción digital avanzadas, pues se nos pueden recortar y podríamos estar enviando un estudio mal reconstruido. Bueno, entonces inicialmente vamos a hablar de los fundamentos técnicos a tener en cuenta en este tipo de estudios. Permítanme, saco por acá unos elementos, unas herramientas que siempre utilizo. Eso, en cada sesión. Listo. Entonces, importantísimo, vamos a armar el protocolo poco a poco. Llega nuestra orden médica, nuestra solicitud, nuestro paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una previa anamnesis. ¿Listo? La anamnesis, en la anamnesis, ¿qué vamos a obtener? El objetivo de nuestro estudio es lo más importante. Nosotros, todos los estudios que realizamos, verificamos el objetivo clínico, ¿listo? Objetivo clínico de nuestro estudio. No solamente es tomar por tomar, todo tiene un porqué. ¿Por qué le envían a mi paciente este examen? ¿Listo? Es importante, porque en ocasiones suelen haber errores y nosotros por tomar lo que dice la orden, podríamos estar fallando, porque en ocasiones puede ser que era otro estudio el que teníamos que realizar. Ha sucedido. Entonces es muy importante siempre la historia clínica, la anamnesis, para identificar el objetivo clínico de nuestro estudio. ¿Por qué lo vamos a realizar? La historia clínica, muy importante, porque allí vamos a encontrar los antecedentes clínicos de mi paciente. ¿Listo? Antecedentes clínicos, quirúrgicos y alérgicos. Ojo a esto, el estudio es con medio de contraste, entonces es muy importante revisar los antecedentes alérgicos de mi paciente. ¿Listo? ¿Qué otros requisitos son indispensables? Los laboratorios. Como vamos a administrar medio de contraste, debemos verificar la función renal de mi paciente. ¿Listo? Por ende, es muy importante los laboratorios clínicos. El más importante es la creatinina sérica, porque con la creatinina sérica vamos a hacer el cálculo más importante, que es la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Según las guías, tanto las ACR como las ASUR indican que ni la creatinina sérica ni la creatinina en plasma son indicadores de una buena función renal. La creatinina puede variar dependiendo si el paciente está hidratado, si no está hidratado. Podríamos tener en nuestro servicio un paciente deportista y con una creatinina alterada. Entonces, es por eso que es importante sacar la tasa de filtración glomerular, que es un estudio más específico, teniendo en cuenta la edad del paciente, el género, el peso, la talla, etc. En adultos, la fórmula que nosotros utilizamos es la CKD-EPI. En niños, utilizamos una fórmula más personalizada, que es la fórmula revisada de Schwartz. Permítanme, que creo que están comentando algo, sino que tengo que salirme de la presentación para poder revisar. Te falta una R en angiocerebral, ya, eso ya lo corregimos. ¿Cuáles son los valores? Los valores de la tasa de filtración glomerular, bueno, eso es lo que vamos a revisar. Permítame. ¿Cuáles son los valores normales por encima de los 60? ¿Listo? A esto se le considera una función renal normal. Por debajo, entre los 30
permítame, le colocamos este signo, entre los 30 a 60 se considera un fallo renal leve o moderado, y por debajo de los 30 es un fallo renal severo. ¿Listo? Población de riesgo, desde el fallo renal leve o moderado hasta el severo, ¿vale? En estos pacientes hay que tener otras consideraciones externas. Recordemos, ¿de qué estamos protegiendo a nuestros pacientes? ¿Por qué es importante evaluar la función renal? ¿Cuál es la complicación del medio de contraste en un paciente con factor de riesgo? La lesión renal aguda posterior a la inyección de medio de contraste. ¿Listo? Esta es el aumento de la creatinina sérica 1.5 veces a su valor basal inicial, después de 48 a 72 horas. Ya. Ojo, la lesión renal aguda posterior a la inyección de medio de contraste, anteriormente lo que conocíamos como nefropatías inducidas por medio de contraste. Es por eso que necesitamos evaluar si nuestro paciente tiene algún factor de riesgo que pueda conllevar a una lesión renal aguda. Y esto se va a presentar después de 48 a 72 horas. Por eso es indispensable que en estos pacientes se les realicen creatininas posteriores para evaluar cómo está su función renal. En caso dado de una alteración y una posible lesión renal, pues hay que dirigir al paciente de inmediato con nefrología. ¿Listo? Con nefrología. Adicional, nos mencionan las guías que la hidratación más importante o que va a hacer mayor efecto en nuestros pacientes es la hidratación con vía intravenosa, ¿listo? Con solución salina o con bicarbonato de sodio. Normalmente el médico del servicio de tomografía es el que va a hacer el que va a administrar la dosis dependiendo el tipo de paciente, porque hay pacientes que no se les puede aplicar, no se les puede inyectar solución salina por una sobrecarga hídrica, por ejemplo, los pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, el médico es el que va a evaluar y el que va a personalizar la hidratación, pero la hidratación más importante es intravenosa, con suero fisiológico o con bicarbonato de sodio. ¿Listo? Esas son las consideraciones más importantes a tener en cuenta. ¿Por qué hice este énfasis? Uno, porque mi población objetivo son los estudiantes y ellos son los que tienen que hacer todo este chequeo. Es muy importante hacer todo este chequeo antes de iniciar a hacer el proceso de adquisición, el proceso de armar el protocolo. ¿Listo? Ahora, ¿qué seguimos? ¿Con qué seguimos después de esto? Después de verificar que todo esté en orden, al paciente lo van a canalizar independientemente del tipo de catéter, pues nosotros vamos a ajustar nuestros protocolos. No a todos los pacientes les podemos pedir gel con número 18. Hay pacientes con antecedentes de quimioterapia, radioterapia, densidad muscular escasa, los ancianos, los pacientes obesos, tienen las venitas muy delgaditas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a personalizar los protocolos, tanto las técnicas de inyección como las técnicas que vamos a utilizar para adquirir nuestros estudios. ¿Listo? Entonces, sigue el tipo de tomógrafo. ¿Qué tipo de tomógrafo nosotros tenemos? Entonces, yo los clasifico en cobertura pequeña, que son los equipos de 64 cortes para abajo, y los de cobertura amplia o grande, que son los equipos superiores a 64 filas en adelante.
Esto es muy importante porque dependiendo de esto es el tiempo de adquisición, ¿vale? Entre menor sea el tiempo de adquisición, hay que cambiar las técnicas de seguimiento de bolo, hay que cambiar los protocolos, hay que cambiar muchos aspectos. El reto de nosotros como técnicos, tecnólogos, licenciados en radiología es entender el equilibrio que debemos tener entre todos estos aspectos del tipo de tomógrafo, del tipo de inyector, del tipo de paciente que va a llegar a mi servicio. Nosotros debemos tener ese conocimiento crítico para poder emplear el protocolo personalizado más eficaz para mi estudio. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿algún equipo que quieran colocar como referencia? Un equipo de cobertura amplia, un equipo de poca cobertura, de 16 cortes, y les armamos el protocolo aquí rápidamente, lo socializamos. Dice Andrés, de una nefrotoxicidad. Ah, bueno, sí, eso era del tema de medios de contraste, ¿no? Listo, pero ya lo despejamos. ¿Qué tipo de tomógrafo utilizamos como ejemplo? Un equipo con adquisición rápida, un equipo con adquisición lenta, o hablamos de los dos. Un equipo de adquisición lenta. Listo, un equipo de adquisición lenta. Los equipos de adquisición lenta, los más comunes son los equipos de 16 filas de detectores, normalmente. Entonces, digamos que tenemos un tomógrafo de 16 filas de detectores. Listo. ¿Qué parámetros técnicos son los que inciden en el tiempo de adquisición? Vayan pensando y me van comentando. Si quieren pueden hablar o los pueden escribir en los comentarios. ¿Qué parámetros técnicos influyen en el tiempo de adquisición? Ya saben que pueden hablar en cualquier momento o pueden escribirlo en los comentarios. ¿Qué parámetros técnicos creen? Son 3, muy importantes. A ver, pitch es 1, digamos que es el segundo. Pitch, porque hay uno que es más importante. Pitch, tiempo de rotación, helicoidal. Sí. Helicoidal o del tubo. Y falta el más importante. ¿Cuál hace falta? ¿Cuál creen que hace falta? La cobertura del detector. La cobertura del detector es uno de los parámetros más importantes. Recuerden que actualmente con nuestros equipos que son multidetectores o multicorte, nosotros adquirimos volúmenes de datos. La cobertura del detector es igual a la colimación. En algunos equipos lo vamos a encontrar como cobertura del detector, en otros como colimación. Dependiendo de la región que vamos a explorar, es que elegimos si la cobertura es pequeña o si es amplia. Si elegimos la pequeña, va a tardar más tiempo en adquirir un estudio, pero vamos a tener la posibilidad de reconstruir más fino nuestro estudio por debajo de 1 milímetro. Pero en estructuras grandes normalmente elegimos la cobertura más amplia. Esto nos va a disminuir el tiempo de adquisición, pero no vamos a poder reconstruir fino. No vamos a poder reconstruir por debajo de 1 milímetro. Normalmente vamos a poder reconstruir de 1.225 o de 1.5 o de 2 milímetros. Y es aquí donde nosotros utilizamos, por ejemplo, en adquisiciones amplias, reconstrucciones en overlap para poder mejorar la resolución espacial de nuestros estudios. Más adelante lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la colimación o la cobertura del detector
es la activación de la cantidad de detectores para mi estudio. Esto va a variar, va a depender de la región que vamos a explorar. En este caso, como es un cerebro, vamos a utilizar la más pequeña. Normalmente en equipos de 16 cortes solo tenemos 2 coberturas, ¿listo? Una pequeña y una grande en la mayoría de equipos, ¿listo? Entonces, en este caso elegimos la cobertura pequeña, el tiempo de adquisición va a tardar un poco más, pero esto también nos va a dar mejor resolución espacial, vamos a poder reconstruir fino y vamos a obtener pues mayor detalle a nivel vascular. Recuerden que las estructuras que vamos a estudiar en este tipo de angiotomografías son estructuras muy pequeñas, por ende sí o sí necesitamos una colimación pequeña para obtener mejor resolución espacial, aunque nos va a aumentar la resolución temporal. Bueno, eso por ese lado. El pitch, un pitch de adquisición continua normalmente es de 1, ¿listo? En este tipo de estudios no recomiendo aumentarlos, pero si de pronto desean disminuir un poco el tiempo de adquisición, solamente lo podrían subir un pasito, nada más. O sea, a 1.2 si su equipo lo permite. El pitch máximo que nosotros podemos utilizar es 1.5. Después de esto vamos a perder mucha información y se nos van a venir artefactos de volumen parcial, ¿vale? Entonces, idealmente pitch de 1 en estos equipos. Para obtener mayor resolución espacial, se debería utilizar un pitch por debajo de 1, pero en estos equipos es crítico porque nos aumenta bastante el tiempo de adquisición. ¿Listo? Tiempo de rotación helicoidal del tubo. Normalmente utilizamos la más pequeña, la más corta. Normalmente en los equipos de 16 cortes es aproximadamente de 0.8 segundos por rotación. O sea que una rotación completa va a tardar 0.8 segundos. En otros va a tardar 0.98. Esos son los tiempos de rotación normales de un equipo de 16 cortes. ¿Listo? Entonces la idea es elegir el menor tiempo de rotación. Para que rote más rápido, eso me va a disminuir bastante el tiempo de adquisición, evitando también artefactos de movimiento por el paciente. ¿Listo? Hay que analizar muy bien este protocolo. Dependiendo del rango que nosotros vamos a adquirir, podríamos bajar el pitch a 0.8 para obtener mejor resolución espacial. Entonces es ahí donde nosotros vamos tomando decisiones. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál será el pitch mejor? ¿Cuál será el pitch más ideal? Si mi paciente colabora y se va a quedar quietico, pues utilizo un pitch bajito. ¿Me va a aumentar el tiempo de adquisición? Sí, pero me mejora la resolución espacial significativamente. Pero si mi paciente es un paciente intubado, un paciente de UCI, un paciente que necesito optimizar los tiempos de adquisición, podríamos subir los pitch. ¿Qué inconvenientes tiene el aumentar el pitch en mi imagen? Que voy a perder información, la imagen no va a quedar con la misma resolución, no voy a obtener buen detalle. Esos son los inconvenientes de disminuir los tiempos de adquisición. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta porque la idea es buscar siempre un equilibrio. Estos son los parámetros técnicos más importantes que inciden en el tiempo de adquisición. ¿Listo? Los demás parámetros técnicos, vamos a socializarlos acá. Los demás parámetros técnicos, lo que es, le colocamos aquí otros parámetros, lo que es el kilovoltio pico y el miliamper segundo, son parámetros que configuramos para obtener una imagen con óptima calidad. ¿Listo? Una imagen con óptima calidad. El kilovoltio pico lo que va a hacer es la penetración. El miliamper segundo, este parámetro me va a mejorar el ruido en las imágenes. Si una imagen sale muy granulosa en una reconstrucción de tejidos blandos es porque carece de miliamper segundo. ¿Listo? Entonces estos parámetros van de la mano con el tipo de imagen que nosotros vamos a obtener, la calidad de la imagen que vamos a obtener. ¿Listo? ¿Qué más me hace falta? Normalmente estos parámetros
o los nuevos equipos y los equipos de 16 cortes tienen una configuración o un, ¿cómo se podría decir? Un software que se llama modulador de dosis. Algunos equipos tienen modulador de dosis para kilovoltio pico y miliampere segundo. Otros equipos tienen modulador de dosis solamente para el miliampere segundo. Información de importancia. Para que haga una buena modulación, no se puede recortar la estructura anatómica que vamos a adquirir. ¿Listo? Importante no recortar en el SCAU la estructura anatómica donde vamos a configurar nuestro cajón de cortes. ¿Listo? Porque si no, el equipo no va a poder realizar adecuadamente esa modulación de dosis. Y es indispensable porque acuérdense siempre que nosotros tenemos un principio muy importante que es el principio ALARA y tratamos de utilizar la menor cantidad de radiación ionizante en nuestro paciente y que los estudios sean diagnósticos, ¿listo? Utilizando la menor cantidad de radiación. ¿Qué otros parámetros técnicos? Tenemos el grosor de corte y el intervalo de corte. Estos son parámetros con relación a la reconstrucción de mi imagen. Esto no va a interferir en el tiempo de adquisición. ¿Listo? Actualmente no. Antes sí, cuando el equipo o los tomógrafos eran de un solo corte, porque la configuración era grosor de corte con qué intervalo de corte. No había cobertura del detector porque era un solo detector. Ahorita con los tomógrafos multicorte, multidetectores, nosotros adquirimos volúmenes de datos. ¿Listo? Después de obtener esos volúmenes de datos en nuestros detectores, según la cantidad de detectores que nosotros seleccionemos, es que vamos a reconstruir después las imágenes. Por eso es que nosotros podemos ir infinidad de veces al raw data y reconstruir o hacer postprocesos completamente distintos y no haber ningún problema porque ya tenemos la base de datos sólida sobre nuestros detectores. Listo, eso por ese lado. ¿Qué otros parámetros tenemos? Parámetros técnicos, creo que no más. Esos son los más importantes, no tenemos más parámetros técnicos. Listo. Como este es un estudio fino, un estudio pequeño, el polígono de Willis es una estructura muy pequeña, pues lo ideal es que los cortes sean por debajo de 1 milímetro para una óptima reconstrucción multiplanar y un buen VR. ¿Listo? Reconstrucciones importantes. Las MPR, o sea, las multiplanares, las MIP son indispensables, las máximas intensidades de proyección, y en ocasión, pues las 3D, las volumen rendering. Listo, pero la más importante para el radiólogo van a ser las MIP. Creo que lo escribí mal. Ya, perfecto, las MIP. Muy bien, las MPR y las MIP. Para los especialistas, las BR, ya que ellos con estas es que van a tener una orientación para poder planificar, si el paciente lo requiere, un estudio, para poder planificar un procedimiento quirúrgico. En muchas ocasiones, colegas han dicho que las volumen rendering, las BRT, que no sirven de mucho apoyo diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones recortamos información de valor. Si nosotros recortamos las arterias de importancia, pues esa reconstrucción no va a servir. Así le metan colores, máscaras, de todo, no va a servir porque le estamos recortando la información que más importa, pues ya no va a ser viable ni diagnóstico esa imagen. Entonces, es muy importante conocer la anatomía a detalle, ¿sí? Es muy importante para no recortar cualquier vasito que sea de importancia. Si recortamos un solo vasito, pues no nos va a servir esa imagen, no va a ser diagnóstica. ¿Y quién se da cuenta de eso? Los especialistas. Entonces, ojo a esto. Listo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, ya que hablamos de los factores técnicos, vamos a hablar de las técnicas de inyección.
técnicas de inyección. Permítanme, mientras tanto voy abriendo el simulador para que vaya cargando porque se demora un poquito en cargar. Entonces permítanme, porque ya estamos terminando la teoría. Entonces voy a ir abriendo el simulador. Mientras vamos terminando el tema teórico. Esto está cargando, perfecto. Listo, ya lo dejé aquí cargando y mientras tanto terminamos aquí la sesión teórica. Listo. Técnicas de inyección. ¿Qué técnicas tenemos disponibles? Técnica de... perdón, espérame un segundito. Antes de la técnica de inyección vamos a hablar de las técnicas de adquisición. Esto es muy importante. ¿Qué técnica de adquisición voy a utilizar? Listo. ¿Qué técnicas tenemos normalmente en nuestros equipos? Seguimiento de bolo y test de bolo. Para estudios de cerebro no es recomendable utilizar el test de bolo. El test de bolo es muy importante para estudios como angio por TEP, angio de venas pulmonares, angio cardíaco, de estructuras que se encuentren cerca, puede ser al callado aórtico, pero para estudios cerebrales no es tan aconsejable. Podríamos utilizar solamente la técnica de seguimiento de bolo. ¿Cuál es la técnica de seguimiento de bolo? Lo que ustedes conocen en sus equipos, dependiendo la casa comercial, como Bolus Tracking, SmartPrem, SureStar, Tracker Bolus y muchas más. Hay bastantes técnicas, dependiendo la casa comercial, ellos le colocan su propio nombre, pero pues estas son las técnicas de seguimiento de bolo. ¿Listo? ¿Qué características tiene esta técnica? Que se conforma de un precontrol, que es el corte guía. Este corte se ubica en una región estratégica. Depende de la rapidez de adquirir, de la rapidez de adquisición de mi tomógrafo. ¿Listo? Dependiendo de la rapidez es que va a cambiar la región donde va a censar. Ejemplo, vamos a colocarles ejemplos. Ejemplo. Vamos aquí abajito. Ejemplo. En equipos de cobertura pequeña, o sea, de adquisición lenta, elegimos como corte de estrategia el callado aórtico. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando comenzamos a hacer la monitorización, el equipo va a tardar lo mínimo 6 segundos en iniciar la adquisición. ¿Listo? En esos 6 segundos el contraste llega a mi cerebro. El cerebro es una de las estructuras que más rápido se contrastan, el cuello y cerebro. ¿Listo? Entonces elegimos como corte de estrategia el callado aórtico porque ahí es donde vamos a ubicar nuestro ROI. En equipos de cobertura amplia, o sea, de adquisición rápida, tenemos diferentes tipos o regiones donde podemos ubicar ese corte
estratégicamente. ¿Listo? Podemos ubicar el corte antes de la bifurcación de las carótidas internas y externas, o sea, en las carótidas comunes o primitivas. ¿Qué otro corte podríamos utilizar? O también podríamos ubicar el corte guía en más o menos 2 centímetros por encima del agujero magno. ¿Listo? Con la finalidad de obtener un corte en en la arteria del paciente, ¿no? En la arteria basilar. ¿Listo? Y esa también puede ser otra referencia anatómica estratégica para censar si mi equipo es de cobertura amplia. Así de como ya estamos cambiando los parámetros, las técnicas, dependiendo del tipo de equipo que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a cómo o a pensar de manera crítica, cómo configurar mis parámetros, qué voy a hacer para que mi estudio sea eficaz con las herramientas que tengo a mi disposición. Listo. Eso es. Ahora, adicional, en los equipos de cobertura pequeña, voy a configurar unidades Hounsfield bajas, entre 50 a máximo 120 unidades Hounsfield. ¿Listo? O sea, apenas se contrasta de una vez que arranque la adquisición. En equipos de amplia cobertura, voy a configurar unidades Hounsfield altas, entre 120, entre 100 a 150 unidades Hounsfield. ¿Listo? Porque el equipo arranca a adquirir y la adquisición tarda 2 segundos, 3 segundos y hasta menos, un segundo, en menos de media rotación ya hizo la adquisición en equipos de amplia cobertura. Por eso es que en algunos equipos se censa en la arteria basilar que ya va llegando al polígono de Willis, porque hay equipos que en un segundo ya hicieron el barrido. En media rotación del tubo, inclusive hasta menos, ya hicieron la adquisición. Entonces, es por eso que va a cambiar la estrategia, ¿listo? Donde vamos a censar. Perfecto. Me gustaría saber cómo van hasta ahora, cómo se encuentran. ¿Han entendido el tema? ¿Cómo les ha parecido? Bien. Excelente, bien, bien, listo, muy bien. Si tienen preguntas, me avisan, listo, por favor. Entonces, ya elegimos la técnica de adquisición, la región donde vamos a ubicar nuestro ROI. Ahora vamos a verificar la técnica de inyección. Como esta adquisición es corta, es una estructura pequeña, no necesitamos de ningún protocolo especial. ¿Listo? Con una sola inyección es más que suficiente, ¿vale? Entonces, ya sea, bueno, hay que identificar primero, identificar el tipo de inyector que tengo. ¿Listo? En cualquiera de los dos, este estudio normalmente queda óptimo entre 50, máximo 70 cc de medio de contraste. Si es de una sola jeringa, pues utilizamos 70 cc de contraste para que nos quede óptimo. Si es de 2 jeringas, 50 cc estaría bien, porque va acompañado de un lavado de solución salina. La solución salina va a empujar el medio de contraste. ¿Listo?
La solución salina normalmente la inyectamos entre 40 a 50 cc, que sea un buen volumen para que empuje lo que más se pueda de medio de contraste. ¿Listo? Una sola inyección, no se necesita más para este tipo de equipos. Listo, eso por ese lado. Idealmente, medio de contraste, y aquí sí es muy importante la concentración. Entonces, contraste hidrosoluble, cualquiera, de concentración de 370, ¿vale? Para que se opacifique mucho más nuestras arterias. Importantísimo. En este tipo de estudios sí es importante la concentración, 370. Listo. Ese es nuestro protocolo. Ahora lo que ya aprendimos en la teoría lo vamos a aplicar en la práctica. Entonces vamos a abrir nuestro simulador rápidamente y vamos a aplicar todo lo que ya vimos en la teoría. Listo. Este es un software de un equipo Siemens que vamos a utilizar el día de hoy para hacer la práctica rápidamente. Vamos a abrir cualquier estudio aquí de manera rápida. Este software es de un equipo de 64 cortes, o sea que es de adquisición rápida, pero no pasa nada. Vamos a hacer el ejercicio, del protocolo como si fuera un equipo de 16 cortes. Está cargando nuestro protocolo, esperemos un poquito, listo. Entonces, vamos a elegir inicialmente el protocolo. Podríamos hacer una fase simple, ya les voy a explicar. Puede ser una fase simple. Permítanme a ver si aquí me permite. Bueno, anclaje en medio de contraste, no quitémoslo más bien. Listo. Vamos a ver cómo nos sale nuestro topograma. Esperemos que cargue un momentico nuestro simulador rápidamente. Está cargando, esperemos un poquito que sigue cargando. Y ya nos deja avanzar. Entonces vamos a hacer una fase simple donde vamos a identificar diferentes estructuras de interés. ¿Listo? Donde vamos a socializar el corte que les mencioné a nivel de la basilar. Vamos a estudiar un poquitico de las estructuras de gran importancia, ¿vale? Y en todo protocolo siempre es importante hacer una adquisición simple siempre y cuando no se haya realizado ese mismo día o un día anterior, ¿no? Pues tampoco es que va a cambiar mucho la anatomía. O del protocolo institucional, si ya es protocolo hacer el simple, pues se realiza sin ningún problema. Permítame que sigue cargando el sistema y ahí sí ya me deja hacer la adquisición. Dice, hay trabajos. Esperemos un segundito más, está cargando, esperemos que arranque. Mientras tanto, vamos revisando la técnica que vamos a elegir para censar el medio de contraste en nuestro cerebro. Entonces, miren, este protocolo tiene topograma, la premonitorización y la monitorización. Esto hace parte del protocolo de seguimiento de bolo. Y tenemos el cerebro con contraste. Este es el protocolo que vamos a elegir. Aquí tenemos un dinámico, pero eso es para perfusión cerebral. Listo. Bueno, este es con simple y con contraste. Vamos a elegir mejor este protocolo. Listo. Voy a quitarle la inyección de medio de contraste porque pues no tenemos inyector. Esperemos un poquito más que sigue cargando.
Bueno, mientras carga vamos a ir analizando nuestro protocolo. Esta es la fase de adquisición. Ah, bueno, ya me dejó, listo. Vamos a hacer el Scout View. No sé cómo esté ubicado mi paciente, vamos a ver cómo nos lo ubica nuestro equipo. Listo. Importantísimo las almohadillas para mejorar la orientación del cráneo, ¿vale? Importantísimo las almohadillas. La idea es que quede el mentón pegado al pecho, que quede flexionada la cabeza del paciente para una mejor orientación. ¿Listo? No como lo estamos viendo aquí a continuación. Pues bueno, siempre y cuando se pueda, porque si es un paciente de pronto intubado, pues va a quedar más o menos así. Aunque nosotros le podemos colocar almohadillitas a nivel posterior para tratar de flexionar un poco la cabecita de mi paciente. Entonces vamos a hacer una adquisición simple como normalmente la haríamos a nivel cerebral. Tarda 10 segundos esta adquisición simple, pero ahorita vamos a ver los parámetros técnicos, pero del AngioTAC. Si se dan cuenta, el angio tarda solamente 3 segundos. Vamos a ver cómo está configurado. Este protocolo tarda 10 segundos en adquirir. Ahorita hacemos una socialización de los parámetros técnicos, a ver por qué tarda más el simple y por qué menos el angio. ¿Listo? Eso es muy importante. Vale, ahora tenemos la técnica de seguimiento de bolo. ¿Listo? Esta técnica, recuerden que este es el corte estratégico que nosotros podemos ubicar en una región de interés dependiendo del tipo de equipo que nosotros tenemos. Miren, cuando yo les decía que pueden también colocar el corte guía por encimita del agujero magno, es para que ubiquen acá la arteria basilar. ¿Listo? A este nivel. Y apenas se contrasta nuestra arteria basilar, enviamos la adquisición. Esto en equipos de amplia cobertura. En otros equipos también que adquieren rápido, podríamos censar a este nivel. Apenas veamos contraste en las vertebrales o veamos contraste en las carótidas, aquí normalmente aquí ya está bifurcado. En la interna o externa podríamos enviar la adquisición. Miren esta adquisición cuánto tarda, 3 segunditos nomás. Entonces, el corte guía va a depender de la rapidez de mi equipo en comenzar a adquirir, ¿vale? Como es un simulador, él me va a colocar un corte guía en X lugar. Entonces, no importa dónde yo lo coloque, él me va a poner otra región. Mira, ahí lo puse a nivel de las carótidas. Vamos a ver dónde me coloca o qué corte me va a presentar. Mire, me puso el corte por debajo del callado aórtico, ¿listo? Donde inicia la aorta ascendente, vemos el tronco de la arteria pulmonar, la aorta descendente. Bueno, no pasa nada. Este es un corte ideal para equipos de poca cobertura, equipos de 16 cortes. ¿Dónde vamos a censar? En la aorta ascendente. Abrimos nuestro protocolo de monitorización. Vamos a colocar nuestro ROI, coloquemos nuestro ROI mientras tanto, y vamos a analizar todos los factores. Estos son los parámetros favoritos, son parámetros que yo guardo de todo lo que puedo configurar, ¿vale? Todo esto lo puedo encontrar más adelante en General Scan. Vamos a analizar, entonces, tipo de paciente adulto, órgano, características, vascular, body vascular. El equipo ya se configura automáticamente en la cobertura, la colimación, mire, la adquisición, desde que yo elija el órgano o el objetivo que vamos a hacer, él automáticamente configura la cobertura en este software y desde que yo le indique qué región es la que vamos a adquirir. Si yo le dijera a este equipo que es para un tórax, me va a cambiar los parámetros, ¿listo? Esto va a variar en cada equipo. Vamos a buscar otra vez head. Listo, head. Muy bien. Vamos a seguir revisando qué otros parámetros podemos ver. Esta es la dosis de radiación. Esta es la dosis de radiación. Ahorita no me va a dejar modificar, igual la dosis es muy poquita de la monitorización, pero sí me deja editar es el protocolo. Pero, ¿qué vamos a sacar de acá? ¿Qué vamos a sacar de acá? El delay, importantísimo, a los 10 segundos es que va a comenzar a hacer la monitorización. Yo suelo recomendar que lo bajen, o sea,
lo máximo que lo dejen a 5 segundos de delay, ¿listo? Yo normalmente lo dejo a lo mínimo cuando voy a hacer mis monitorizaciones para analizar bien la llegada del contraste. Esto es un parámetro que a veces se suele saltar en estudios de angio por TEP y es por eso que los TEP en ocasiones quedan lavados, porque a los 10 segundos el contraste en algunos pacientes ya va en la aorta o ya va en las venas pulmonares. Entonces es muy importante bajar este delay. ¿Qué más podemos visualizar por acá que nos interese de esa monitorización? Listo, acá trigger level está a 100 unidades Hounsfield. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que en equipos de poca cobertura lo podríamos configurar de 50, 80 a 100 unidades Hounsfield? Ya en equipos de adquisiciones rápidas, ahí sí lo configuramos de 100 en adelante, 100, 120, 150. Esta opción que dice auto trigger es que cuando llega a la unidad Hounsfield que yo le programé, se va a realizar la adquisición automáticamente. Listo, ahora vamos a ver la adquisición. La adquisición está configurada aquí al polígono de Willis, pero observen cómo está el cráneo del paciente. Aquí se nos van a recortar las arterias cerebrales anteriores. Lamentablemente aquí este paciente lo ubicaron terrible. Entonces aquí nos toca tratar de expandir los cortes. Vamos a verificar los parámetros técnicos, porque tarda solamente 3 segundos en iniciar la adquisición. Entonces, general scan, listo, paciente adulto, órgano, características, cabeza, vascular, la región, cabeza, el tipo de escaneo, si se dan cuenta, rutina, espiral, o sea, helicoidal, angio, cabeza. La adquisición en milímetros, esta es la cobertura que ya automáticamente se ajusta cuando usted le selecciona la región que va a adquirir, ¿listo? Entonces está la cobertura más pequeña, más pequeñita, la dirección de escaneo de pies a cabeza, la dirección de la tabla entrando o saliendo. En dosis, aquí sí podemos modificar los parámetros técnicos. Si se dan cuenta, estos software de Siemens normalmente tienen modulador de dosis para kilovoltio pico y para miliamper segundo. Importante que no se nos vaya a recortar la estructura que vamos a adquirir, porque si no, no va a ser bien la modulación. ¿Listo? A ver qué más tenemos por acá. Bueno, aquí nos va a salir la radiación por corte, la radiación por la adquisición total. Listo, temas relacionados a las dosis. Timing, miren el pitch. El tiempo de desplazamiento de la mesa con relación al tubo está al máximo. Y este equipo, como es de cobertura amplia, es por eso que baja tanto el tiempo de adquisición. Vamos a ver un momentico el simple, solo por revisar y comparar. No me permite repetirlo porque estoy ya con la técnica de monitorización. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a comparar los parámetros técnicos. El tiempo de rotación está al mínimo, 0.33. Y eso me baja el tiempo a 3 segundos con 27 segundos. ¿Listo? Si yo le disminuyo el pitch, me va a aumentar mi tiempito de adquisición. Aunque en este equipo, como es de amplia cobertura este software, no me aumenta tanto. Mire, 4 segundos, me subió 1 segundo nomás. Entonces yo podría adquirir con un pitch de 1 para que la hélice sea continua y no perder información, mejorar significativamente la calidad de la imagen con una hélice continua y no perder información, y más en arterias cerebrales en el polígono de Willis, que requiero de una buena resolución espacial sin perder información. Entonces aquí ya puedo tomar esa decisión, pero en equipos de adquisición lenta ahí sí me toca modificarle el pitch, aumentárselo un poquito para que no tarde tanto tiempo en adquirir. Listo, eso es como lo más importante a tener en cuenta. ¿Qué más necesitamos? Nada más, así estaríamos por ahora bien. Entonces vamos a hacer nuestra monitorización. A ver qué nos salió nuestro corte guía. Acá. Listo. El ROI debe tener al menos el 60% de tamaño del vaso que nosotros vamos a censar, para que haga adecuadamente pues su censado.
Iniciamos, alistamos nuestro inyector, hacemos el test de inyección. En el test de inyección, si tenemos inyectores de 2 jeringas, identificamos cómo está el acceso venoso de nuestro paciente. ¿Cómo lo identificamos? Verificando las escalas de PSI, si tuvo un aumento anómalo, si la inyección fue continua, ascendente y continua. Todo eso es muy importante para analizar con qué caudal puedo aplicar a mi paciente. ¿Listo? Y también dependiendo al tipo de catéter que tenga mi paciente, ¿vale? Después les hago una charla con temas relacionados a los catéteres versus flujo, que es muy importante tenerlo en cuenta. En muchas ocasiones nos negamos a hacer un estudio que porque el catéter no era 18, pero no entendemos que el paciente es un paciente oncológico, que le han hecho quimios, radios, y que por la venita tan frágil es difícil, es imposible. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y personalizar la mejor técnica en estos pacientes, ¿listo? En este caso es un paciente, supongamos que estándar, entonces ya les expliqué, ya vimos la teoría, cómo es que vamos a aplicar la técnica de inyección, tenemos nuestro inyector listo para pasar medio de contraste, vamos a inyectar y al tiempo vamos a iniciar a hacer la monitorización para ver el tránsito del contraste. Otra cosita también a tener en cuenta, permítanme ahora aquí un momentico el protocolo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en iniciar a adquirir? ¿Cuánto tiempo va a tardar en iniciar a adquirir? Vamos a ver que eso está por acá. Eso es muy importante porque este equipo, a pesar de que es un equipo de buena cobertura, con buena tecnología, también va a tardar estos segunditos que están acá en iniciar la adquisición, porque comienza a ajustar su protocolo. Creo que eso estará acá en general. Vamos a analizar. A ver, acá, miren, acá está, post-bolus delay, o sea, el delay posterior a la inyección del contraste. En este equipo, lo mínimo que bajó es a 3 segundos. Si nosotros le damos indicaciones al paciente, va a aumentar ese tiempo. Mira, que aumentó a 7 segundos. ¿Listo? Esto es para que lo tengan en cuenta como recomendación. En todos los angios, yo le quito la indicación al paciente y le disminuyo al menor tiempo posible de delay. ¿Por qué? La idea es que cuando llegue el contraste a la región de interés, pues comience lo más rápido la adquisición. Este es un ejemplo. En este equipo no deberíamos censar acá, con estos protocolos no deberíamos censar acá, sino que deberíamos estar censando a nivel del polígono de Willis en la arteria basilar o en las cadenas internas, ¿listo? Pero pues este es el software, no nos deja hacer un corte guía a nivel del polígono de Willis, y estamos haciendo el ejercicio como si fuera un equipo de poca cobertura, ¿vale? Entonces, los equipos de poca cobertura normalmente van a tardar lo mínimo 6 segundos en iniciar la adquisición, ¿listo? Y la adquisición va a tardar más o menos unos 10, 15 segundos en cerebro. ¿Por qué? Porque vamos a tener la cobertura más pequeña, ¿listo? Y esto nos va a aumentar bastante el tiempo de adquisición. Listo, entonces vamos a darle en Go. Inyectamos y disparamos al tiempo. Ahí vemos el tránsito del medio de contraste, tronco de arteria pulmonar, venas pulmonares, y ahorita sube a la aorta. Ahí ya están subiendo las unidades Hounsfield y comienza a hacer nuestro proceso de adquisición. Listo. Eso es. Ahora miren, nos salió la imagen coronal. Les voy a botar aquí un facto, un tip. Para que no les salga en coronal, a la próxima, verifiquen cómo les va a salir las imágenes. Eso lo realizan, creo que aquí en configuración, miren, check and go, la orientación, aquí la configuran en axial, sagital o coronal. Por ejemplo, miren, si la coloco aquí en axial, la imagen me va a quedar en axial. Es como un facto ahí que les boto para que lo tengan en cuenta. Y así ustedes, si ven, ya está en axial, y así ustedes ya pueden verificar cómo les quedó el estudio. Y ahí ya ustedes verifican cómo les quedó el estudio. Listo, ¿qué más vamos a analizar? Vamos a analizar los parámetros técnicos de esta adquisición simple. Vamos a ver por qué tarda más tiempo en adquirir. Entonces,
tiene la misma cobertura, la cobertura pequeña, pero el pitch está al mínimo. Esto es lo que le aumenta el tiempo de adquisición y el tiempo de rotación está en 1. Por eso tarda tanto tiempo en adquirir a diferencia del angio. Y esto es para obtener mejor resolución espacial. Si lo disminuimos, nos va a quedar con el tiempo que tenemos programados en el angio. ¿Se dan cuenta? Listo. Eso es como por socializar protocolos de por qué este sí está con distinto tiempo y por qué este no, para que ustedes vayan despertando esos conocimientos críticos que hay que tener. Listo. En temas de reconstrucción, por ahí les dejé un video hablando sobre los filtros kernel, las ventanas y filtros kernel que debemos elegir para cada estudio. Normalmente en vascular hay un propio filtro kernel, en body vascular, idealmente el menor posible. Entre menor sea el número, más suavecito va a quedar y es ideal para hacer buenas reconstrucciones. La reconstrucción de nuestro angio debe ser fino, ¿listo? Fino, cortes finos. Como elegimos la cobertura más pequeña, nos deja reconstruir a 0.6, que es el grosor más fino que tiene este equipo, este software, ¿listo? Entonces, como nos deja construir tan fino, es ideal hacer la reconstrucción isotrópica, o sea, de 0.6 cada 0.6. Y esto nos va a mejorar significativamente la resolución espacial. ¿Listo? En otro video, cuando tengamos equipos de cobertura amplia, como el angio de tórax, abdomen, pelvis, la cobertura es la más amplia y no vamos a poder reconstruir fino. Ahí es donde aplicamos los conceptos de reconstrucción de overlap. En este caso no. ¿Listo? Entonces, cortes finos para obtener mejor resolución espacial, la ventana de angio, ¿qué más tenemos? El filtro kernel, que ya lo socializamos. Listo. Esto lo podemos reconstruir en axial. O le podemos decir al equipo que nos haga de una vez las 3 orientaciones, axial, sagital y coronal. Pero no nos deja por el tipo de filtro, entonces solamente dejémoslo en axial. Van a haber algunas restricciones dependiendo a los tipos de filtros que nosotros elijamos y dependiendo al grosor de corte. Entonces aquí nos dice que el grosor de corte no puede corresponder a ese filtro, entonces le aumentamos un poquitico el valor, tampoco. A ver, vascular, le aumentamos un poquitico más el valor. No nos deja con vascular, lamentablemente creo que nos va a tocar con body. Vamos a intentarlo con body. Regular, con body tampoco por el grosor de corte tan fino. Dejémoslo en body. Ya no se quiso corregir, pero creo que es problema del software. Bueno, porque ahorita sí nos dejaba sin ningún problema. Listo. Eso por ahora, no sé qué más quisieran socializar. Yo creo que ya hablamos sobre todo el protocolo. Ya el tema de la reconstrucción, el postproceso, pues ya es otro tema. En este tipo de estudios, como hicimos la fase simple y la fase con contraste, podríamos utilizar una herramienta que es el DSA. Esta herramienta lo que va a hacer es sustraer sistemáticamente el hueso, desde la fase simple con la fase con contraste. Algunos equipos la tienen. Otros equipos, como el General, tienen una herramienta que se llama Bexel óseo, que es la sustracción digital también del hueso. ¿Listo? Yo tengo más videos en mi canal de cómo reconstruir estos estudios para que visiten el canal y vean cómo se reconstruye con sustracción digital y cómo se reconstruye sin sustracción digital. Importantísimo, o lo difícil, el reto está en reconstruir a nivel de la porción petrosa, porque es una estructura muy densa por donde pasan las carótidas internas. Ahí hay una tortuosidad, unas curvas que toma, y cuando nosotros utilizamos o cuando tenemos equipos de poca cobertura, no va a ser adecuadamente la sustracción digital. Entonces ese es el reto, hacer adecuadamente esa sustracción. Permítanme, voy a revisar aquí qué software tiene este equipo.
Bueno, eso por ese lado. No sé si tengan más dudas, preguntas con respecto a algo más. ¿Cómo les pareció la sesión? Las preguntas, inquietudes. Dice Jay, ese es el simulador, ¿lo utilizas con tus...? Sí, este es el simulador que yo utilizo con mis estudiantes. Este video es para ellos también y para todos. Yo los voy a compartir en YouTube para que tengan acceso y puedan obtener información importante y de valor para todos. Listo. ¿A alguien le gustaría dejar un mensaje adicional antes de finalizar? Bueno, pues no siendo más, agradecerles a todos. Dudas, preguntas, nada. Quedó todo quedó entendible. Nekel, ibas a hablar. Permítanme, voy a dejar de grabar. Eso.